Eh, Buen día a todos. Soy Ricardo Palma, investigador del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas de SPOL. Y hoy les voy a hablar sobre la biodiversidad de macroinvertebrados sesiles, la taxonomía sistemática y biodescubrimiento. Todo esto desde la perspectiva de trabajo de nuestro centro de investigación. Entonces, lo que les quiero platicar hoy es el modelo de estudio que se ha desarrollado en el SENAIM para el estudio de la biodiversidad. Esto nace a partir de un proyecto que inició en el 2015, en donde el objetivo era caracterizar la biodiversidad de invertebrados de la Reserva Marina El Pelado, específicamente invertebrados sésiles. Debido a la escasez de información que existe sobre este grupo de organismos. Entonces, la idea es que tenemos la diversidad de especies en una zona específica de estudio. Y esta diversidad va a ser caracterizada a partir de estudios de genética, de estudios funcionales y de estudios sobre la química. Al final, esta información generada a partir de estos tres tipos de estudios o de evaluaciones nos van a dar una noción de la diversidad que existe con relación a los ecosistemas en la zona de importancia en donde se encuentra ubicado el centro de investigación. Y todo esto es con el objetivo de demostrar la importancia que tienen todos los recursos naturales que existen en esta zona como servicios. Y esto obviamente se alinea con los objetivos de desarrollo. Por ejemplo, tenemos el de salud y bienestar, que está asociado con la parte del estudio de la diversidad química, la acción por el clima, ya que caracterizamos y sabemos las condiciones en las que se encuentran los organismos y las especies nativas, por ejemplo, y de la vida submarina. Entonces, estos estudios se realizaron en el área de la REMAPE, que es la Reserva Marina El Pelado. Aquí pueden ver en la imagen donde se encuentra ubicada. Y esta reserva tiene un área de 131 kilómetros cuadrados. Está ubicada en Santa Elena e incluye el islote del Pelado, que es el centro de algunas de las investigaciones que se realizaron dentro de este proyecto. Esta zona es muy interesante debido a diferentes factores. Uno de ellos por ejemplo, es que por diferentes condiciones existe variación climática a lo largo del año. Como pueden ver en esta gráfica, de que fue generada a partir de los datos recabados por la estación que existe en el centro de investigación para el pelado. Y aquí observamos que a lo largo del año existe una variación de temperaturas. Entonces, conocemos que los organismos están expuestos a fuertes fluctuaciones térmicas y por lo tanto, esto puede ser un factor que facilita o que propicia la diversidad de organismos en esta zona. Entonces, el enfoque en la generación de datos o en el levantamiento de información de la biodiversidad en la REMAPE tiene como principal objetivo realizar un inventario de macroinvertebrados, en este caso los invertebrados, los macroinvertebrados sésiles, realizando inicialmente un estudio poblacional en la zona, es decir, in situ, la colección de organismos de interés, por ejemplo, organismos que pueden ser invasores, organismos nativos, especies que estén en peligro, y finalmente generar un banco biológico con las muestras que fueron recabadas. Después de esta recolección, se continúa con el estudio de estas muestras a partir de diferentes técnicas, entre ellas la taxonomía integrativa, metagenómica estructural, metagenómica funcional, el estudio del metaboloma y la bioactividad. Todo esto con el fin de, o toda la información que se genera durante este estudio, se puede depositar en bases de datos
de acceso global, como YEVIF, como OBIS y como WebGIS. Todo esto teniendo en mente que la información puede ser compartida y de acceso libre. Entonces, como les comenté antes, el estudio de la biodiversidad se centró en el uso de diferentes técnicas, entre ellas la biología molecular para, por ejemplo, identificar o diferenciar especies. Y esto llevó a una división o una diferenciación de otras especies, facilitando la identificación taxonómica. La parte de química que se refiere específicamente al metaboloma y a identificar compuestos de interés o que tengan un potencial biotecnológico. Y finalmente, evaluando estos compuestos en ensayos en cultivo celular y de bioactividad. Y como se necesitaban realizar estas actividades o aplicar estas técnicas, el SENAIM durante la ejecución del proyecto y en algunos casos ya estaban implementados, se crearon los laboratorios con los equipos necesarios para realizar todos estos ensayos. Entonces, siguiendo la línea de cómo se plantea el modelo, el flujo de las actividades o el proceso que se plantea en este modelo, inicia con el establecimiento de una línea base, es decir, realizar o conocer la zona de estudio, que en este caso es la REMAP mediante muestreos cuantitativos inicialmente, en donde se colectan las muestras, se preservan, se trasladan al centro de investigación y todo esto con el fin de generar un inventario de macroinvertebrados sésiles y móviles representativos. Ya que en el caso de los estudios que se realizaban a mayor profundidad, eh, las muestras que se tomaban eran de macroinvertebrados sésiles, principalmente por la facilidad que se tiene o por la factibilidad de los estudios que se realizaban, ¿no? Y para los muestreos o la toma de datos in situ en las salidas de buceo, eh, en cambio, se podían hacer observaciones, que eso también son datos que se pueden eh, o que tienen un resultado y que pueden ser representadas en las bases de datos globales. A continuación de la toma de muestras, se continúa con la identificación taxonómica de estas. En muchos casos, los estudios, como estamos hablando del establecimiento de una línea base de información que no sabemos qué especies hay, entonces en muchos casos se identificaron nuevas especies. Esto siguiendo el siguiente flujo, iniciando con la taxonomía clásica, es decir, identificando las características como la morfología y cosas o caracteres específicos en cada uno de los organismos o clases de organismos que se estudiaron, como por ejemplo los corales o las esponjas. Eso complementado con el estudio molecular, ya sea por identificación o un estudio de un gen específico para diferenciar entre diferentes especies, o también mediante barcoding, que nos permite identificar un grupo dentro de una zona, un grupo de organismos. Y finalmente tenemos la parte de metabolómica. La metabolómica, que es el estudio de todos los compuestos que genera un organismo en una situación determinada, lo que hace es que, bueno, tenemos dos organismos que pueden ser muy parecidos, dos corales que tienen características muy similares y que están en las mismas condiciones en esta zona. Entonces, al comparar los perfiles de compuestos, puede que existan diferencias en estos perfiles y por lo tanto, los compuestos específicos que se producen en uno sí y en otro no, nos pueden servir como marcadores. Entonces, integrando toda esta información, es que obtenemos la información específica para identificar una especie. Y de esto se han realizado algunas publicaciones. Y bueno, en la parte como aplicativa, después de estudiar el metaboloma,
se pueden identificar muchas moléculas que son interesantes, que tienen estructuras novedosas, que pueden tener una actividad farmacológica aplicativa en diferentes áreas, como por ejemplo salud humana o en el caso de Senaim, que hay mucho interés en salud animal. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos de origen marino que han sido aprobados ya para su uso farmacéutico por organismos como la FDA de Estados Unidos. Lo interesante es que debido a todas las condiciones que existen en este entorno, la formación o la generación de moléculas es diferente en los organismos marinos a los organismos terrestres. Los organismos marinos, por ejemplo, pueden tener muchas más condiciones adversas, lo que a su vez puede generar una presión para tener una producción de moléculas interesantes desde una perspectiva biotecnológica. Y en nuestro caso, la ruta que seguimos para identificar las estructuras eh, de las moléculas que vimos que tenían algo novedoso, algo interesante que estudiar. Eh, inició con la purificación de estas moléculas mediante cromatografía líquida y luego, ya para conocer la estructura tridimensional o la estructura en general de la molécula, se trabajó con dos técnicas. La primera, la resonancia nuclear magnética. Aquí vemos algunos tipos de resonancia nuclear magnética y sus espectros. Esto lo que nos permite conocer es cómo están distribuidos ciertos átomos dentro de la molécula. Por ejemplo, la resonancia nuclear magnética de protón, lo que nos permite saber es cómo están distribuidos los hidrógenos en una molécula en específico. La resonancia nuclear magnética de carbono, en cambio, nos permite saber la distribución de los carbonos dentro de la molécula. Y existen diferentes tipos o hay variaciones de esta técnica de resonancia nuclear magnética, dirigido, por ejemplo, a ver otros elementos que puedan ser marcados dentro de la molécula y que al final nos proporcionan información de su ubicación dentro de la estructura de la molécula. Mientras que con la espectrometría de masas, nosotros lo que podemos conocer es principalmente la masa total de la molécula que estamos estudiando y los grupos funcionales, algo que es muy importante. Con los patrones de fragmentación o los picos que observamos en este espectro, lo que nos da noción es de los grupos funcionales o qué tipos de estructuras pueden estar unidas o conjugándose para formar la molécula que estamos estudiando. Y ya con esto, después de juntar esta información y saber la estructura de la molécula, también es interesante conocer si esta tiene alguna bioactividad interesante. Entonces, en la parte de los ensayos de bioactividad, se plantearon y se han planteado la evaluación del uso de los compuestos ante diferentes patógenos, principalmente patógenos del camarón como Vibrio, en el cual básicamente evaluamos la capacidad de inhibición del crecimiento de Vibrio frente a cuando utilizamos los compuestos que se han aislado. Y también se han realizado, por ejemplo, ensayos antitumorales, es decir, para verificar si estas moléculas pueden inhibir de alguna manera el crecimiento sí, o el crecimiento de células tumorales o el ciclo normal de las células tumorales. A su vez, como les mencionaba, la parte del trabajo con camarones ha sido muy explorada en Senaim debido a los objetivos del centro y se han realizado ensayos con diferentes enfoques. Por ejemplo, se ha trabajado con compuestos de bacterias
para verificar si pueden no solo atacar a patógenos, sino también si la interacción con el camarón genera alguna toxicidad o si la interacción con el camarón genera algún cambio en el sistema inmunológico del camarón, mejora su sistema inmunológico para que el camarón pueda combatir todos estos patógenos de manera autónoma. Entonces, así se ha descubierto algunos probióticos, por ejemplo, algunas bacterias marinas que se utilizan como probióticos y algunos otros tipos de compuestos en los que no necesariamente atacan a los patógenos, pero sí mejoran de alguna manera no solo el sistema inmune del camarón, sino también su aspecto, que es algo importante para la industria. Por ejemplo, el color del camarón, el tamaño del camarón, entre otro tipo de características que sabemos que son atractivas para la venta de este producto. Y bueno, con este tema de que se han identificado eh, probióticos interesantes de origen marino, también se ahondó la parte del aislamiento de bacterias cultivables. Se han aislado bacterias de organismos como corales, esponjas, siguiendo el proceso de aislamiento y caracterización, eh, iniciando con la caracterización bioquímica en laboratorio, luego con la caracterización molecular, con los genes específicos para la caracterización molecular y la identificación de la especie. Existe un banco de estos microorganismos y como es mucho más numeroso, es una gran cantidad de bacterias que podemos encontrar en una sola muestra. Entonces, poco a poco se ha ido estudiando la parte funcional de estos organismos, es decir, en nuestro caso, su potencial como probiótico, los compuestos que producen, y también es interesante saber que muchos de los compuestos que se encuentran en los macroinvertebrados no son producidos por ellos o son producidos por la acción de las bacterias. Entonces, también es algo muy importante estudiar este tipo de organismos de manera separada, con énfasis no solo en caracterizarlos y decir, aquí están las bacterias, sino también desde un enfoque funcional. Y es así como se llegó a tener una colección de material biológico. Eh, entonces, estas colecciones en general, ¿qué pueden tener? ¿Qué pueden contener? Tenemos los organismos que pueden ser vertebrados, invertebrados, dependiendo de la colección. Por ejemplo, hay colecciones en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hay colecciones de reptiles. En nuestro caso, es colecciones de organismos marinos, bioespecímenes o tejidos de estos organismos, los bancos de bacterias, como el que estamos generando, otros organismos que pueden ser virus, hongos, parásitos y otros derivados moleculares, como por ejemplo ADN, ARN, proteínas, los metabolitos que producen. En el caso de CNAIM, recientemente se ha concretado un trabajo conjunto con el INABIO en la generación o en la creación de una red nacional de biobancos, es decir, de instituciones que contengan estas colecciones de material biológico y de creación de bases de datos del material biológico que ellas poseen. Todo esto financiado por la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, COIC. Y igual de importante que colectar y caracterizar estos organismos es tener bien organizada esta información que sea accesible para investigadores, para personas en el gobierno que toman decisiones, para fundaciones, en fin. La importancia de tener estos datos bien organizados y accesibles es igual o mayor de publicar un artículo. Entonces, con esto en mente, ya se ha trabajado en subir esta información en páginas o en repositorios eh, que son especializados en la parte marina, eh, que ustedes pueden acceder y que pueden verificar en la página web de CNAIM y teniendo en cuenta que sean webs de acceso libre, bases de datos de acceso libre, porque así como existen
Esta información puede estar tanto de acceso libre o como pagada. En este caso, se ha procurado que la información sea subida netamente a webs de libre acceso. Y esto siguiendo un estándar Darwin Core. Esto se refiere a un lenguaje, a la normalización de los datos. Es decir, que todos los datos estén uniforme o estén representados o escritos de manera uniforme a lo que se encuentra en estas bases de datos y que por lo tanto pueda ser comparable. Y esto se ha procurado estandarizar en el centro para las muestras de invertebrados, para los datos de salidas de buceo, para el laboratorio de química, para bacterias, con el fin de que todo sea comparable y trazable. Y al final, esta información, ¿para qué nos puede servir? Para conocer sobre la historia de llegada de una especie, por ejemplo, cuando son nuevas especies que se identifican recientemente, sobre evolución, también específicamente para protección y conservación en el caso de especies que están en peligro o cuando sabemos que existe una especie invasora que puede atacar a las especies nativas, las rutas de distribución, es decir, cómo se encuentra la biodiversidad en esta zona, medidas de control en el caso de que queramos mitigar el impacto de una especie invasora, por ejemplo, la recuperación de áreas en casos muy específicos, por ejemplo, puede ser cuando existe el estudio de los corales para volver a reimplantarlos en estas zonas, la sostenibilidad de las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, por los pescadores. Es muy importante también conocer cómo afectan a estas actividades a la biodiversidad, que al final es información relevante para quienes toman decisiones, para quienes generan las leyes, por ejemplo. Y en el caso de Senaim y de lo que se ha planteado dentro del proyecto de investigación y de la línea, se ha visto que es importante no solo generar esta información de laboratorio, sino también tener otro tipo de información. Por ejemplo, la que es generado con los sistemas de información geográfica para saber, por ejemplo, la distribución geográfica de las especies. Como les mencioné antes, la estación con la que se encuentra en el pelado para monitorear los cambios de temperatura. Y que es importante, por ejemplo, el año pasado que hubo esto de este fenómeno del niño, esto fue monitoreado y ahora se está muestreando para ver si hubo algún impacto. Por ejemplo, se sabe que con el aumento de las temperaturas continuas del agua hay especies invasoras que pueden crecer mucho más rápido, afectando a la fauna o a los organismos nativos. Entonces, todo este tipo de información complementaria de estudio es muy importante para generar esta base de datos y que también es accesible. Y teniendo en cuenta ya no solo la parte de caracterización, sino de poder proponer soluciones a las diferentes problemáticas ambientales que se van a ver en la zona. Un ejemplo es el estudio de las interacciones del octocoral carijoarricei, que es un organismo introducido, una especie invasora, que a partir de los ensayos químico-ecológicos, es decir, de ver la parte de los compuestos que genera este organismo cuando interactúa con las especies nativas, cómo puede o cómo afecta, cómo es que crece tan rápido y cómo es que desplaza a las especies nativas. Entonces, esto puede llevar a identificar organismos antagonistas como bacterias que limiten el crecimiento de este organismo invasor. Y esta sería, por ejemplo, una forma de solucionar o de tratar de mitigar el impacto de estos organismos invasores. La información en general que les comenté la pueden tener acceso en la página web de CNI. Por ejemplo, hay una sección en biodiversidad de las publicaciones que se han realizado en las áreas de taxonomía, de bioactividad, de química. También hay los datos de la estación oceanográfica.
Y el proyecto, en tal como sí, fue financiado inicialmente por la CENESID, después y de la finalización del proyecto, este se estableció como una línea de investigación permanente en el CNAIM, que es el programa de biodiversidad y prospección que sigue funcionando hasta ahora y en el que se ha expandido el estudio no solo a organismos invertebrados sesiles, sino que ya se ha trabajado con, por ejemplo, macroalgas, con otro tipo de organismos, siempre con el enfoque de no solo la parte de caracterizarlo, sino con la parte aplicativa, que es algo muy importante. Y todo esto también se ha logrado gracias a la colaboración con universidades e instituciones internacionales, que ha sido de gran ayuda para contar con insumos y con equipos que muchas veces no se tienen disponibles aquí en el país. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna pregunta muy específica y muchas gracias.